Iniciamos el debate en Razón de Estado. Han pasado más de 260 días desde el inicio de la guerra en Ucrania y esta semana el mundo ha contenido la respiración con la explosión de 2 misiles en territorio polaco, lo que hizo temer que esto fuera el detonante de una tercera guerra mundial. Para entender lo que sucede en Ucrania desde un punto de vista actual, pero también desde un punto de vista histórico, contamos con 2 expertos. En primer lugar, Alejandro Gómez, historiador y profesor universitario, y Pedro Trujillo, internacionalista, politólogo y experto en temas de seguridad. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Pedro, quisiera iniciar con usted. Como decía, son más de 260 días de guerra en Ucrania. Muchos esperaban que Rusia venciera rápidamente. ¿Por qué Ucrania ha logrado resistir tanto e incluso hacer retroceder a los rusos en el campo de batalla? ¿Se ha caído el mito del poderío militar ruso? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Yo creo que sí, esa es una de las respuestas. Se puede estudiar desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista ucraniano. Del punto de vista ruso, resumidamente, el ejército ruso no era el que todos los analistas pensaban que era y sobre todo el que ellos vendían que tenía una capacidad superior. Si comparamos la campaña norteamericana en Irán o Afganistán con el trabajo o el conflicto de Rusia, de su ejército en Ucrania, vemos la enorme diferencia. Pero hay otra cosa que yo creo que también hay que poner sobre la mesa en este conflicto. Aquí se le ha dado un enorme valor a las contraarmas más que a las armas. Por ejemplo, las armas contra tanque, las armas contra aviones, muchísimo más baratas que los aviones y los tanques, han dado un resultado muy superior. Así que poniendo esas 2 variables en la mesa, la poca potencia real del ejército ruso y además por parte de Ucrania el empleo adecuado de las armas o de las contraarmas frente a los tanques y los aviones en general, creo que es el éxito de lo que va, de lo que se va viendo en el conflicto. Ahora, Alejandro, a este punto, todavía no nos ponemos de acuerdo de quién es la culpa de este conflicto. Desde un punto de vista histórico, ¿quién tiene la razón en este conflicto? ¿Tiene derecho Putin a reclamar el territorio ucraniano? ¿Fue culpa de la OTAN por expandirse a países de la ex Unión Soviética? ¿O simplemente estamos ante las pretensiones imperialistas de un déspota? Yo creo que es lo último, ¿no? Y yo creo que la culpa, al menos para mí, está clara, que es de Putin. Y no diría de Rusia, sino de Putin, ¿no? Porque también se ha visto, y Pedro debe saber mejor que yo, que adentro de Rusia hay resistencia también a esta invasión. Es una invasión que esgrime como argumento territorios que pertenecieron en el pasado a la Unión Soviética, ¿no? Ahora, si entramos en esa lógica, y a veces la vemos inclusive en nuestra propia América Latina, para el caso de Argentina y Chile está claro con estos supuestos descendientes de mapuches, si volvemos atrás la historia y queremos reclamar territorios que en un pasado pertenecieron a un imperio o a una población, el mundo entraría en guerra permanentemente, ¿no? Con lo cual, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se fijaron determinados territorios que luego, después de la caída del muro de Berlín, volvieron a cambiar. El mundo está cambiando permanentemente, ¿no? Y se van creando nuevas situaciones. Y agregaría una cosa, ¿no? Que es esto que vos mencionaste de la OTAN. Yo creo que ahí hay 2 cuestiones a tener en cuenta. Una, que obviamente los europeos no quieren la guerra, ¿no? Sobre todo en los países democráticos, es mucho más difícil llevar adelante una guerra, porque hay que respaldarlo a través de un parlamento, de elecciones libres, etc., ¿no? Esa es la ventaja con la que cuentan los dictadores, como Saddam Hussein, como Hitler, como Stalin, y en este caso como Putin. Es decir, ellos van a la guerra, lo deciden, y aquellos que se quejan o protestan los encarcelan. Ahora, Pedro, pareciera que hay algunos países occidentales que están sugiriendo a Zelensky una salida diplomática a esta guerra. ¿Hay alguna forma de terminar este conflicto por la negociación? ¿Qué tendría que ceder cada una de las partes para que se diera ese acuerdo? Bueno, no solamente países europeos. El señor Biden sugirió abiertamente al presidente de Ucrania la conveniencia
de negociar. Yo aquí veo fácil y difícil la negociación y voy a explicar este contrasentido. Fácil porque lo que Rusia quiere es la salida al mar de Azov y al mar Negro con los territorios conquistados. Si Ucrania consiente eso, es muy sencillo sentarse en la mesa a negociar. Ucrania daría por perdidos esos territorios y el señor Putin a lo mejor negociaba, teniendo en cuenta que luego la OTAN le podría llegar también a las fronteras de esos nuevos territorios. Lo que ocurre es que el presidente de Ucrania muy acertadamente dice, oiga, ¿yo por qué me voy a sentar a negociar con unos territorios teóricamente prorrusos que el señor Putin me acaba de robar? Y ahí va a estar el dilema. Alejandro ha dicho una cosa interesantísima que los medios le han puesto poca atención. Europa no está por el conflicto, no está. Los europeos no soportan un conflicto, no quieren. O si lo queremos ver desde otra perspectiva, van a ser cobardes a la hora de arremeterlo. Me da igual el calificativo, la visión que hagamos. Y eso puede obligar al presidente de Ucrania a ceder territorio en beneficio de una paz impuesta por actores externos, Europa y Estados Unidos. Pero el presidente de Ucrania tiene razón. ¿Por qué se va a sentar en la mesa a conceder algo que le acaban de robar el país vecino? Yo creo que esa es el equilibrio inestable de una balanza que no sabemos al final hacia dónde se va a decantar. Ahora, Alejandro, desde hace algunos años se habla del debilitamiento de Occidente y de la construcción de un nuevo orden mundial en donde el eje de poder se trasladaría hacia Oriente. ¿Esta guerra podría ser fundamental en la construcción de un nuevo orden mundial? ¿O por el contrario, si pierde Rusia, Occidente prolongará su hegemonía mundial? Espero que sea lo último, pero como decía Pedro, y esto me recuerda a la década del 30 del siglo pasado, es decir, la gente por lo general en las democracias no quiere la guerra, ¿no? Y si se presentara el precedente de que nos sentamos a negociar con los territorios ya conquistados, flaco favor le estamos haciendo a las democracias de Occidente, porque se deja establecido que yo voy primero, invado, conquisto, y luego negocio y me quedo con lo que conquisté. Entonces, y esa es la ventaja que tienen los dictadores, que saben que Occidente liberal, democrático, cuenta con la opinión pública adversa a la guerra. Entonces ellos toman... Esto es lo que hizo Hitler a lo largo de toda la década del 30, es decir, no querían guerra y lo dejaban avanzar con falsas promesas, etc. Porque además nadie asegura que una vez negociado con Putin, luego no va a pedir otros territorios, porque la idea está clara de construir o reconstruir la Gran Rusia, que vaya a saber qué significa eso, ¿no? Ahora, Pedro, ¿cómo evaluar el papel de China hasta este momento? ¿Ha sido un aliado incondicional a Rusia o por el contrario, ha ayudado a contener las intenciones de Putin? Bueno, yo creo que acabas de poner la guinda del pastel. Se llama Xi Jinping. La guinda del pastel es el presidente chino y es China. Vamos a ver, yo creo que el presidente chino, para mí el presidente chino es el más hábil presidente que ha tenido China desde Mao Zedong y el más atrevido o incluso más atrevido que Mao Zedong. Hasta ahora ha tenido un silencio cómplice y quizás, solo quizás, Putin hubiese pensado que China estaba con él. Y a lo mejor por eso entró Putin con esta efervescencia de conquista. Sin embargo, ha habido un momento en la que han influido muchos aspectos. Por ejemplo, China-Taiwán. Me refiero al conflicto China-Taiwán y cómo China de alguna manera amenazó el papel de Estados Unidos, la visita de la señora Pelosi. La conclusión la pregunta que yo pondría sobre la mesa sería, ¿está Estados Unidos negociando con China una especie de acercamiento atrevido por parte de China a Taiwán en beneficio de una paz en Ucrania, es decir, en favor de que China no apoye a Putin? Y esto también tiene unas repercusiones internacionales desde otra perspectiva, porque yo veo al presidente chino que ha bajado su presencia en este conflicto y ha habido un acercamiento de Estados Unidos
que quizás apunta o puede apuntar en esa dirección, o incluso más allá, al conflicto Corea del Norte-Japón. ¿Hasta dónde no está todo este aspecto incluido en esa negociación o en ese empuje a la negociación que el presidente Biden ofrece al presidente de Ucrania? Alejandro, es difícil o imposible, de hecho, predecir el futuro. Sin embargo, de acuerdo con otros eventos bélicos del siglo XX, ¿qué tanta probabilidad hay de que este conflicto siga escalando e involucre directamente a las potencias mundiales? Bueno, ojalá que no suceda, pero como bien vos decís, no lo podemos descartar, pero mi percepción es que ya ha llevado casi un año de conflicto, no ha escalado como uno preveía al inicio, es decir, que la OTAN se involucrara directamente. Esto que pasó, creo que fue ayer, ¿no? Esto de los misiles, etcétera, que luego por las noticias que yo vi, dicen, bueno, pudo haber sido que venían de Ucrania tratando de contrarrestar, etcétera, y es como que aplacó bastante el tema, ¿no? La cuestión es, si los misiles efectivamente son rusos y atacan a un país de la OTAN, ahí la cosa me parece que se podría poner mucho más compleja. Otra vez, yo siempre vuelvo a la década del 30 porque es la gran referencia, ¿no? Es decir, bueno, luego de 1938, cuando se firmó el Pacto de Múnich, todos pensaban en aquel entonces, bueno, acá terminó el problema, Hitler se queda donde está y hasta ahí llegamos, ¿no? Y un año después teníamos la guerra. Y yo creo que la decisión de si el conflicto escala a una guerra global la tiene Putin, ¿no? Y cuando estos personajes nefastos tienen la decisión, cualquier cosa puede suceder. Pedro, ya usted mencionaba algo al respecto, pero algunos creen que con el control que ganan los republicanos en el Congreso, Estados Unidos podría cambiar su apoyo a Ucrania. Usted ya hablaba de algunas negociaciones de Biden con China, pero la pregunta es, ¿el apoyo a Ucrania es una política impulsada por los demócratas o es un consenso bipartidista? ¿Qué tanto podría afectar el destino de esta guerra las recientes votaciones en Estados Unidos? Bueno, ha sido uno de los factores que ha estado presente en la discusión con la economía y otras cuestiones. La política exterior norteamericana suele ser más definida en los dos partidos que en uno solo, aunque hay diferencias, y la ayuda ha sido criticada por el republicanismo más marcado. No querían que hubiese ayuda a Ucrania, no porque no se le ayudase, sino porque había un problema interno enorme de inflación y de desempleo que no permitía o permitía la crítica, si se quiere así, de la ayuda que se estaba diciendo a Ucrania. Ahí me da la impresión de que la ayuda norteamericana es una política exterior que van a aguantar unos y otros. Recordemos que los republicanos sí han atacado esto por la salida que hubo de Afganistán y lo mal que quedaron los demócratas, pero me da la impresión de que ha sido un tema de discusión política y no de ejercicio político real. Si no se ayuda a Ucrania, es evidente que Ucrania no lo puede hacer. El tema que se va a suscitar ahora es cómo equilibrar las relaciones con China, Taiwán y Japón, Corea del Norte, con Ucrania, hasta dónde la política exterior norteamericana de una administración demócrata no tan debilitada como se pensaba va a manejar estas cuestiones que ya vimos que el señor Trump las veía de otra manera distinta, viendo el enemigo en China y no en Rusia, como parece ser que ve el señor Biden. Alejandro, Rusia no ha conocido la democracia en su larga vida. De pronto en los años 90 se ensayó algo, pero luego Putin ha gobernado ese país en los últimos 20 años a su sabor y antojo. De nuevo, una pregunta complicada. ¿Cuál es el futuro de Putin y de Rusia? ¿Podemos interpretar a Rusia como un poder ascendente o es una potencia en decadencia? ¿Cómo interpretamos a Rusia? Yo la veo desde una perspectiva histórica. Tienen ahí un problema, como bien vos decís. Solamente quizás durante 10 años vivieron algo parecido a una democracia, ¿no? Y entonces es muy difícil cambiar
el rumbo de un país en tan poco tiempo. Si venían de la época de los zares, cayeron en lo peor que se puede caer, que es la dictadura comunista durante 70 años, ¿no? Es difícil interpretar a ese pueblo, ¿no?, que tiene siempre como un gobierno que les está pisando los hombros y no los deja ver más allá de algunas pequeñas cosas que estamos analizando en la actualidad, como decir, el fenómeno de Internet por el cual nosotros estamos comunicados, que les permiten tener acceso a información de cosas que pasan en otros países, en otros lugares, más allá del control y la censura que trata de ejercer el gobierno. De modo que yo no soy especialista en el tema de armas y estas cuestiones. Me da la sensación de que, como decía Pedro bien al inicio, no es tan superior como se presumía, o al menos el compromiso de las tropas, porque este es un tema que en Rusia está totalmente censurado y bloqueado, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que tiene que ir a la guerra? Pues lo mismo, no es solamente que los occidentales no quieren la guerra. Los ciudadanos rusos tampoco quieren la guerra. Ir a la guerra a morir, ¿por qué? Por una decisión de un X que está ahí circunstancialmente. Entonces, el punto central de ver si Rusia y cualquier otro país es si se abre más hacia la libertad o si se cierra más hacia la dictadura. Si se abre más hacia la libertad, va a poder progresar. De hecho, hemos visto el progreso enorme que hizo en esos pocos 10 años que tuvo. Ahora, si se empieza a cerrar y se empieza a aislar de Occidente, es probable que Rusia vuelva a las viejas épocas del siglo XX. Pedro, ya nos quedan pocos segundos, pero volviendo al tema de lo que sucedió esta semana con las bombas en Polonia. Rusia negó casi inmediatamente que hubiese atacado Polonia. ¿Cómo queda la imagen de Zelensky luego de esta situación, quien casi aseguraba que habían sido misiles rusos? ¿Perderá apoyo o perdería credibilidad? ¿Cuál ha sido el papel de Zelensky hasta este momento? Y con eso terminamos. Bueno, yo tengo que reconocer que Zelensky es la persona perfecta para dirigir este conflicto, especialmente desde el punto de vista mediático. Es una persona que se presenta perfectamente, que lo cuenta, que tiene una conexión con el público brutal. Y bueno, yo creo que esto ha sido un error. La propia OTAN dijo que podían haber sido misiles antiaéreos respondiendo al ataque aéreo, misiles antiaéreos ucranianos. Creo que es un error, no va a incidir en nada más. Pero sí quiero agregar un punto más para concluir. Uno de los grandes problemas es que Europa no tiene liderazgo, como tenía antes con Angela Merkel. Carece de un liderazgo, no hay interlocutor europeo. Y Zelensky se encuentra con problemas para comunicar a los europeos lo que quiere hacer. Pero creo que él es un líder carismático, interesante de analizar y bueno, quizás la persona adecuada para dirigir este conflicto que le ha tocado por eso que acabo de decir. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis. Sin duda alguna es un tema complejo y les estaremos molestando nuevamente para darle continuidad a este tema. Así que muchas gracias y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.